una vez más. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Amén. ¿Creen que Él es digno de una ofrenda de aplauso una vez más? Damos gracias a Dios porque estamos ya al primer culto de este año, que en el nombre de Cristo Jesús es un año bendecido. Amén. Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El cristiano no se mueve por las circunstancias. El cristiano se mueve por fe en Cristo Jesús. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie y busque Salmo 86:5. Salmo 86, versículo 5. Ya retomamos todas las actividades normales para este año. Martes culto, miércoles las células, jueves culto, sábado culto, domingo escuela dominical por la mañana y domingo por la noche el culto. Lo tiene, iglesia. Salmo 86, versículo 5. Dice la palabra del Señor: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y hay misericordia para con todos los que te invocan. Amén. Puede sentarse. Esta noche yo quiero hablarles bajo el tema el Dios misericordioso. ¿Cuál es el tema? El Dios misericordioso. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué hablarle acerca del Dios misericordioso? Y me decía el Espíritu Santo hoy por la tarde que en ocasiones de nuestra vida, aún estando en los caminos de Dios, aún estando en la senda que Dios nos ha llamado al redil, se nos olvida que tenemos un Dios misericordioso. La misma palabra del Señor dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero hoy en la mañana hablábamos en lo que era la primicia de este año, cuando estábamos en ayuno y oración. Algunos pues delante de Dios sabrán por qué no pudieron venir hoy, pero estuvo grandioso, estuvo glorioso. ¿Cuántos dicen amén? La presencia del Señor nos respaldó y pues finalizamos el ayuno. Pero de la enseñanza hablábamos acerca de la doctrina de la salvación. Y llegamos a una conclusión que parte de cuando usted recibe a Cristo Jesús, está la parte de la regeneración, que es cuando la persona acepta a Jesucristo, y esa regeneración, desde que usted recibe a Jesús en su corazón, inicia en la vida suya y no finaliza. Pero opinaba una de las hermanas y decía, pero hay que marcar una diferencia. Hablaba acerca de la opinión de una vecina o amiga que decía, yo voy a mentir y luego me reconcilio, miento y reconcilio, o cuando tenga la oportunidad pido perdón a Dios, pero no deja de cambiar, no deja de mentir, sigue siendo la misma persona. Y eso no es regeneración. Eso no es regeneración. Hoy miento y sabe que es pecado mentir y vuelve a pedir perdón a Dios, vuelve a mentir. Es que Dios sabe que voy a regenerarme. No, regeneración es aquella persona que comete el pecado y se arrepiente, pide perdón a Dios y no vuelve a practicar el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Eso es regeneración, un cambio, una transformación. Cuando hablábamos en la mañana que cuántos tenemos 1 año, 2 años, 3 años, X cantidad de tiempo de servir a Dios, el día de hoy no tenemos que ser los mismos cuando aceptamos a Cristo Jesús. No puede ser algo repetitivo en nuestra vida la práctica de las cosas que a Dios no le agradan. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que marca la diferencia entre nosotros, el pecador y el impío, es que cada día hacemos una evaluación de nuestra vida y venimos a un arrepentimiento y a una conversión genuina delante de Dios. De la misma manera, iglesia, podemos hablar acerca del Dios misericordioso. Realmente la Biblia habla en los salmos, la misericordia de Dios es para siempre, dice un salmo. Es para siempre, siempre y cuando aquellas personas realmente se acercan a Cristo Jesús con un corazón
el contrito y humillado, reconociendo que el único que puede perdonar y borrar los pecados es la sangre de Cristo Jesús. Y a su nombre, iglesia, déselo fuerte, que es para el Señor. Pero mientras hay vida, mientras tenemos la oportunidad, tenemos esa facultad, ese permiso de poder tomar o arrebatar con nuestras manos esa misericordia de Dios. Pero aún la misericordia de Dios, iglesia, puede tener una cláusula ahí, que mientras usted no se arrepienta, mientras el hombre y la mujer, llámese como se llame, y el que esté en el mundo, no busca de Dios, no busca y no se arrepiente, esa misericordia jamás va a poder llegar a la vida. Porque a veces creemos que la misericordia aún se mueve en el pecador y no se arrepiente. La misericordia llega a la vida del hombre y la mujer siempre y cuando tenga un arrepentimiento y una conversión genuina en su vida. Quizás por las oraciones de la esposa, el esposo todavía no ha muerto, todavía no ha dejado de vivir aquí en la tierra y no se ha perdido y no ha caído al infierno, porque hay un hombre o una mujer de rodillas orando y suplicando que ese hombre pueda tener un encuentro con Cristo Jesús. Esa misericordia se mueve, pero es por la oración de X persona. Pero no es porque Dios se haga de la vista gorda y vea una vida suya y una vida mía que no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y diga Dios, no, yo no hago caso como vive Rafael. Esa no es misericordia. Misericordia buscaba en el diccionario y dice un concepto sencillo. Misericordia es inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Dios tiene misericordia de usted cuando usted reconoce, cuando el hombre y la mujer reconocen que realmente están sufriendo por motivo del pecado. Lo que duele en la vida de todo líder religioso, llámese pastor, llámese líder de X área de alguna iglesia, es que uno le habla a la gente y la gente cree que Dios va a tener misericordia aún en medio del pecado. No, mientras la gente no se arrepiente de sus pecados, esa misericordia nunca va a llegar a la vida de ellos. Hoy hablamos en la mañana y decíamos que caemos en el error de decir, es que Dios sabe que aunque yo no soy tan entregado, que aunque yo no soy tan entregada, Dios sabe, sí, Dios sabe y conoce su corazón, y que usted y yo que no queremos realmente un compromiso de vivir en santidad delante de Dios. Podemos engañar al pastor, a la pastora, a los líderes, pero al único que jamás vamos a engañar se llama Espíritu Santo de Dios. Pero en medio de todo eso, iglesia, y aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales, que hoy nadie, tomando en cuenta esto de las redes, hoy nadie puede decir que jamás escuchó palabra de Dios. Es verdad, a través de la pandemia, aquellos que estaban en contra de las redes sociales al 100%, vieron un medio, una herramienta de poder llegar a la vida de las personas que estaban con temor. Y hoy también aquellas personas que no pueden asistir a una iglesia por trabajo, por distancia, pero a través de las redes sociales, Dios les está hablando. Hoy no tenemos excusa, nadie tiene excusa de decir que jamás escuchó palabra de Dios. Hoy, aparte de ver un rótulo ahí en la parte trasera de un vehículo, Cristo te ama, que Jehová es mi pastor, ahora no solamente eso, sino que a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de Facebook, a través de todo, Dios está hablando al ser humano. Déselo fuerte que es para el Señor. Aún la Biblia dice, Dios hablándonos de diferentes maneras. En aquel tiempo quizás, igual que nosotros, solo miraban la manera de que Dios cómo utilizaba los medios de comunicación para hablarle a la gente. Pero hoy en día hay tanta diversidad de manera de poder llevarle la palabra de Dios a muchas personas.
¿Y sabe lo que es más difícil? Para que pueda llegar la misericordia a nosotros, la misericordia de Dios, es que por lo menos quizás podríamos decir entre comillas, la gente que está viendo en las redes sociales podría decir, a mí se me hacía difícil, como una excusa, si se le puede señalar o reclamarle algo de vivir la vida en santidad, podría decir la persona, a mí se me hace difícil porque tengo que ver la manera de cómo contarme y escuchar palabra de Dios. Pero nosotros que venimos martes, jueves, sábado, domingo, algunos hasta el domingo, algunos hasta el siguiente domingo, escuchamos palabra de Dios aquí constantemente. Nosotros tenemos menos excusa de poder decir, Señor, no lo sabía, porque casi todas las noches se nos habla palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ajá, y si usted asiste los miércoles a la célula, ahí se le habla palabra de Dios. Y si usted viene los domingos por la mañana, ahí se le habla palabra de Dios. Y por lo tanto, la misericordia de Dios tiene que llegar a su vida. Pero Pastor Rafael, ¿cómo puede llegar la misericordia de Dios? Porque estamos hablando el Dios de la misericordia, un Dios misericordioso, un Dios que comparte el sentir suyo, que está sufriendo quizás por alguna debilidad, que está sufriendo quizás por algo que lo atormenta día y noche, y que usted pasa luchando y luchando, y usted viene a la iglesia y ya no siente lo mismo porque le dio lugar a otras cosas del mundo. Pero esta noche, a través de la misericordia de Dios, usted puede romper toda cadena que el mundo ha tirado sobre su vida. ¿Quién vive, iglesia? Porque caemos en el error también que porque ya estamos sirviendo al Señor, no podemos tomar la misericordia, porque pensamos que la misericordia solo es para aquel que está en pecado, solo es para aquel que está atormentado, solo es para aquel que está en problemas. No, la misericordia de Dios es para todo el mundo. ¿Cuánto dicen amén? Pero yo le decía al Señor, ¿cómo puede alguien disfrutar de esa misericordia? Como alguien, como un hombre, como una mujer puede tomar y ser partícipe de esa misericordia. Y el primer parte que Dios me hablaba era humillación. Y quiero que busquen Salmo 51, 17. El primer paso que el hombre y la mujer tienen que dar para disfrutar de la misericordia de Dios es humillación. Salmo 51, 17. Dice la palabra de Dios: los sacrificios de Dios son el espíritu orgulloso. ¿Cómo dice? Son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El primer paso que el hombre tiene que dar, llámese cristiano o no cristiano, porque cristianos, muchos nos llamamos cristianos solamente por el hecho de que vamos a una iglesia y asistimos los cultos de la noche. Pero un cristiano, realmente alguien que se le diga cristiano y cristiana, esa palabra viene derivada de la palabra Cristo. Y Cristo significa en griego ungido. Y cuando alguien se le ungía con aceite, era dedicado para una obra, era dedicado, apartado para una misión especial. Por eso a Jesús se le llama Cristo o el Mesías en hebreo. Mesías en hebreo es lo mismo que Cristo en griego, ungido, apartado. Si usted y yo nos llamamos cristianos, si usted y yo se llama cristianas, es que está declarando que hay una unción. Usted fue ungido, ungida por parte del Espíritu Santo cuando recibió a Jesucristo. Y de la misma manera que Jesús es llamado el ungido y fue apartado para una misión especial en la santidad y buscar y hacer la voluntad del Padre,
si usted y yo nos llamamos cristianos, es que estamos declarando que estamos apartados del mundo para vivir bajo la voluntad de Dios. Pero es aquella persona que puede degustar de la misericordia de Dios. ¿Cuántos creen que han degustado, han saboreado la misericordia de Dios? Pero para que toda persona pueda degustar, pueda saborear, pueda participar de esa misericordia de Dios, tiene que humillarse delante de Dios. Dice la misma Sagrada Escritura que hemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Pero ¿sabes qué es humillarse delante de Dios? Es reconocer su condición actual delante de Dios, no delante del pastor. Aquellos que me ven y me escuchan en Facebook, es la condición, reconocer cuál es su condición delante de Dios, para que usted y yo degustemos de la misericordia de Dios. No confunda la respuesta de Dios a sus oraciones. Que usted le agrade, que usted le agrade a Dios. Porque la gente confunde. Mira, yo ¿cómo puedo responderle a usted, pastor, que yo estoy agradado a Dios? Mira, yo le oro al Señor y yo soy un hombre de fe, soy una mujer de fe. Y mira cómo me contesta Dios mis oraciones. No, eso es parte del poder de Dios. Pero la salvación son otros 20 pesos, como decimos. No confundamos el favor de Dios con la salvación de Cristo Jesús. Porque si usted tiene un espíritu quebrantado, ¿sabe qué es un espíritu quebrantado? Un espíritu humilde, que se humilla delante de Dios, que reconoce que lo que usted y yo estamos haciendo no le agrada a Dios. Mientras usted no acepta, mire, no es solamente aceptar la condición, es renunciar, porque mucha gente dice, yo sé que soy así, yo sé que soy orgulloso, yo sé que soy orgullosa, yo sé que miento, yo sé que me gusta mentir, yo sé que me gusta llevar información a todas las naciones, pero no lo deja. Espíritu quebrantado es aquella persona que dice, sí, reconozco que mi forma de vestir no le gusta al Señor, la voy a dejar. Reconozco que mi forma de hablar no le gusta a Dios y lo voy a dejar. Reconozco que mi actitud no es la correcta, lo voy a dejar. Eso es un espíritu quebrantado delante de Dios. Eso es humillarse. Ahí sí va a alcanzar misericordia. ¿Se ha fijado que muchas personas no pasan de la misma situación? Pasan años y años y su hogar no se arregla. ¿Se ha fijado que pasan ayunando, orando, buscando de Dios, pero no se arreglan las situaciones de su casa? Puede haber muchos motivos, pero ¿sabe cuál es el principal motivo? Es que la persona que está buscando ese favor de Dios no ha entregado su vida completamente a la voluntad del Señor. No ha dejado las cosas que a Dios no le agrada. No tiene un espíritu quebrantado. Y además dice, un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado a cada persona que viene al altar y le dice al Señor, Señor, reconozco cómo soy yo en realidad. No solamente me reconozco lo que me dice el vecino, los hermanos de la iglesia, lo que me dice el pastor, lo que me dice el hermano. No, hoy no quiero solamente que me digan ellos. Hoy reconozco que mi vida no es correcta. Por más que asista a restauración, por más que asista a cualquier iglesia, por más que miren por Facebook, pero mientras usted no reconoce, mientras usted no viene con un corazón contrito y humillado, no va a alcanzar misericordia de Dios. No alcanza misericordia de Dios, porque ahí me lo está diciendo. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia Jehová.
Es que hemos confundido, pueblo de Dios, la unción del Espíritu Santo, un toque del Espíritu Santo, un favor, una respuesta de parte de Dios, con el hacer la voluntad de Dios. Hoy hablamos en la mañana que la salvación no es por obras, la salvación es por la fe en Cristo Jesús, que por gracia sois salvos. Pero también caíamos en la conclusión a través de la Sagrada Escritura que una fe sin obras es muerta. Si usted dice que cree en Dios y que usted es cristiano y que la misericordia de Dios ha llegado a su vida y usted confiesa que tiene fe en Cristo Jesús, ¿cuál es su obra? A través de la fe, vivir bajo la voluntad de Dios, hacer todo lo posible de negarse a usted mismo, de negarme a mí mismo y decir realmente Cristo vive en mí, y usted se humilla y viene sobre su vida la misericordia de Dios. Y es cuando usted se va a dar cuenta que si usted oraba por su esposo, ya no necesita tanto estar en ayuno, porque conforme a la voluntad de Dios que usted haga, ese hombre va a venir a los pies de Cristo Jesús. Saque cuenta cuánto tiempo tiene de estar ayunando, orando, ofrendando, que no es malo, es parte del Evangelio, pero nunca va a llegar la respuesta total a su vida si usted no se humilla delante de Dios. Yo lo entendí por años. Yo entendí que tenía que humillarme delante de Dios. Yo entendí que para que mi familia llegara a los pies de Cristo, tenía que llegar reconociendo mis faltas. Aquí he escuchado varios hermanos que le decían a su esposa o a su esposo: yo no llego a Cristo, yo no llego a la iglesia porque no he visto un cambio en usted, le decían a la esposa, o le decían al esposo o a los hijos, porque la gente no ve lo que, o no se guía por lo que escucha de la palabra que salen de su. La gente ve y se convence a través de los hechos que usted vive dentro del Evangelio, dentro del poder de Dios. La misericordia de Dios es grande e infinita, pero cuando usted y yo hacemos el primer paso, humillarnos delante del Señor, cuando nos despojamos, cuando llegamos con un corazón contrito y humillado, sabe que la misericordia de Dios, como hablamos, es aquel que puede sentir la necesidad y el dolor. Dios tiene una gran respuesta para usted. Esa es una misericordia de Dios. Dios lo ayuda, no lo desampara. Dios lo protege, Dios lo sana. Y sabe algo más importante, la misma Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios nos confirma que somos hijos y son hijas de Dios. Pero si usted tiene duda, como decíamos hoy en la mañana, que cuando el pastor pregunta cuántos se van con Cristo si viene el Señor esta noche, todos dicen amén, pero para que no nos quedemos afuera, aunque tengamos duda que nos vamos, pero para que nadie nos mire, también nosotros decimos amén. Es la certeza, tiene la certeza usted que usted es hija e hijo de Dios. Es a través de la misericordia. Primer paso es una humillación. Segundo paso, Proverbio 28:13. Un arrepentimiento. Hoy hablamos en la mañana sobre eso. Proverbio 28:13. El segundo paso es un arrepentimiento. El que encubre sus pecados. Oigan, no dice su pecado. Sus pecados. No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Ay, pastor, viera, se me enferma mi hijo, se me enferma mi hija, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi hija, tengo problemas en el hogar, se va a destruir. Mira, mi hija anda con un hombre, ay, yo no sé esto, mira esto, lo otro. Es porque usted encubre el pecado. Es porque el hombre y la mujer están encubriendo el pecado. Y no le hablo solamente del pecado que yo pueda practicar o que usted pueda practicar, sino que en la casa puede estar viviendo alguien en pecado. Un miembro de su familia, un hijo, una hija, puede estar practicando pecado, adulterio, fornicación, y usted se lo está dejando pasar.
¿cómo va a permitir que alcance misericordia su casa? Si usted y yo estamos autorizando que alguien de casa esté en pecado. Porque cuando habla que confiesa sus pecados, oiga, no es su pecado, es sus pecados. No está hablando de uno, algo singular, está hablando de plural, de varios. Tengo que confesar mis pecados para alcanzar misericordia. Y es cuando usted viene y ve el favor de Dios sobre su vida. Ah, pastor, pero ya mi hijo tiene 18, tiene 21 años. Ay, pero ¿quién es el papá y la mamá? Ay, pero mire, ¿qué le digo a mi esposo? Pues doble rodillas y confiese los pecados. Y, Señor, yo confieso mis pecados. Señor, yo confieso los pecados de mi casa. Por favor, ayúdame a cancelar todo pecado, porque en lugar de tener salvación, puedo tener una perdición en mi hogar. Se me terminaron los amenes. Oiga lo que dice aquí, tiene que haber un arrepentimiento. El que encubre sus pecados, como hablaba el viernes, ya nosotros los hijos de Dios, los que aquí estamos, no podemos practicar esa idea que se maneja aquí en el pueblo y decirle al jovencito y a la jovencita: pruebe a ver cómo le va en el matrimonio primero, pruebe a ver qué sabe esa muchacha, pruebe a ver a qué sabe ese muchacho, y si le va bien, se casa, si no, déjela y consígase otra y consígase otro. No, hermano. Los hijos de Dios, por lo menos los de restauración, ya tenemos que cancelar eso. El que encubre sus pecados. Mire, mi papá, yo le he contado, el viejito, y sin ser cristiano, ahí me puede estar escuchando, porque él me dice, ahí lo escucho, ahí lo veo. Me acuerdo que mi hermano mayor estaba casado y tenía una niña ya con la primera esposa. Sepa por qué hubo problemas, pero el hombre se metió con otra mujer, la sacó embarazada, estando casado con ella. Y él llevaba a la esposa y la niña recién nacida a la casa de mis padres. Le tocó el portón a mi papá, a la casa de mi papá. Y mi papá le dijo: ¿qué quiere? ¿Qué querés? Vengo, papá, a presentarle a mi nueva pareja y a mi hija, a su nieta. Y él mencionó el nombre del cual yo me reservo, de la primera esposa. No, le dijo, es la otra. Mientras usted no se divorcie de ella y no se case con la que viene, usted no entra con otra mujer a esta casa. Papá, pero traigo a su nieta. No me importa. Su esposa es la que está casada con usted. Esa que está ahí se llama amante. Y mientras no se case, mientras no se divorcie y no se case con la otra actual, usted no entra a esta casa aunque me traiga a su hija. Pero nosotros, ¿verdad? Ay, sí, hijo mío, vengas. Toma, a que me caía mal a mí también. Ay, yo hasta yo oraba. Respuesta de Dios, será de Dios ya eso. Hermano, la santidad no solamente es cuando yo vengo a la iglesia, la santidad es también en mi casa y con mi familia. Por eso hay tanto ay en los hogares. Por eso hay tantos niños regados, porque no ha llegado una regeneración en la vida del hombre y la mujer. Si usted está viviendo, sabe de alguien de su familia, principalmente su hijo o su hija, corríjalo por favor en el nombre de Dios. Si mi viejo, sin tener conocimiento de la palabra de Dios, sin ir a una iglesia, sin ser cristiano, en aquel entonces sabía que era lo correcto y lo incorrecto, no permitió entrar a mi hermano mayor. Y usted y yo que escuchamos la palabra de Dios, ¿por qué dejamos a veces pasar por alto estas cosas? Y es cuando viene el pastor, viera qué problema hay en la casa. La misericordia de Dios no llega hasta a su casa, porque no hay un arrepentimiento en su hogar. Un arrepentimiento de pedir perdón de sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, este sí alcanzará misericordia. Es que no solamente es confesarlo, es apartarse.
es apartarse del pecado, y eso alcanzará misericordia. ¿Cuándo va a alcanzar misericordia? Cuando usted esté y cuando yo esté en dificultades y venga doblando rodillas, Dios se va a acordar y va a decir: este hombre, esta mujer un día se arrepintió, confesó sus pecados, confesó los pecados de su casa, de su hogar, y se apartó y puso un alto a su hijo y a su hija, puso un alto a su esposo, a su esposa, y vino y hizo ser la voluntad de Dios. Y por lo tanto, cuando viene con problemas, yo tendré misericordia de este hombre y esta mujer. Es que a veces nos complicamos la vida, iglesia. Hoy hablamos de la predestinación también. Hoy hablamos de quién son salvos y quién no son salvos. Pero llegamos a través de la Sagrada Escritura, que es la decisión de cada uno. Mientras usted tenga vida, mientras estén sus hijos ahí, usted tiene que ser una puya para sus hijos. Tiene que ser una puya para su esposo. Ese es el aguijón que Dios le puso a su esposo a usted. Usted es el aguijón que Dios le puso a su esposa a usted. No, es que aquí somos de Dios. Es que aquí se tiene que ser la voluntad de Dios. Señor, mira la condición de este hombre, mira la condición de esta mujer, mira la condición de mi hijo. Mira, Señor, pero si usted y yo dejamos pasar estas cosas, hay un dicho en el mundo que dice: hechor y consentidor tienen la misma paga. ¿Ah? Pero tenemos que arrepentirnos para alcanzar misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? El primer paso, iglesia, es humillarnos. Es reconocer nuestra condición. Es reconocer, como hablábamos al inicio, que realmente necesitamos a Dios y en algo estamos fallando y tenemos que pedir perdón. El segundo paso es un arrepentimiento, no solamente de nosotros mismos, sino hablarle a nuestros miembros de nuestra casa. Tal vez es más difícil decirlo o hacerle ver al esposo, a la pareja, a la esposa, pero usted es el padre y la madre de esos niños, de esos hijos. Es más difícil cuando usted no los trae a la iglesia. Yo siempre le digo, aunque pareciera que van a botar el templo, tráigalos. ¿Qué hace su niño mayor o su niña mayor cuidando a sus hijos? Un niño cuidando a otros niños. ¿Qué hace su mamá, su suegra, su suegro, quien sea, cuidando a sus niños mientras usted está en el templo? Tráigalos, por favor. No me voy a cansar de decírselos. Porque si los hijos que nosotros hemos creado en el Evangelio, oiga bien, los hijos que los hemos tenido en el Evangelio, ha costado mantenerlos en el Evangelio, ¿qué será de aquellos que usted no los trae? Si cuesta mantenerlos cuando ya crecen, cuando ya tienen 12, 14 años, y usted los traía día y noche al Evangelio, los traía aquí y los ponía a decir versículos, cuando crecen cuesta tenerlos, ¿qué será de aquellos que usted los trae? ¿Está entendiendo el mensaje, iglesia? Si cuando ustedes los tienen pequeños, usted los puede hasta amarrar en la silla y no le dice nada al niño, pero cuando ya le sale el bigotito de ahí, aunque sea un bigote de sonpopo, el camino de sonpopo, ya no lo puede dominar usted. Cuando ya quiere hablar como papá y mamá, decía el pastor Pedro, hablaba ronco y luego se le iba la voz cuando estaba cambiando la voz, ya no lo puede dominar usted. Ay, si chiquito le cuesta, no digamos ya grande. Por favor, iglesia, traiga a sus hijos. Traiga a sus hijos. Hasta le hemos hecho colchonetas ahí para que usted le pueda echar una pastilla y que se duerma por lo menos. Y a su nombre, iglesia. El que confesare sus pecados va a alcanzar misericordia. ¿Cuántos quieren misericordia de Dios? Porque si lo dejó en casa es mentira que está viendo la transmisión de aquí de Facebook, de la iglesia. Tiene el celular pero no está viendo la transmisión. Está viendo otras cosas y jugando. Es mentira que está haciendo. Mamá, sí, estuve viendo la predicación. ¿Y qué predicó? Hoy domingo. El hermano Juan Carlos. Y fui yo el que prediqué. Y a su nombre, iglesia. Hoy más que nunca, pueblo del Señor,
debemos de tener una actitud diferente. Tenemos que humillarnos delante de Dios y darle cobertura total a nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Pero para darle cobertura completa a nuestra familia depende totalmente de cómo vive usted y cómo vivo yo delante de Dios. Y por último, cuando usted practica o da estos dos pasos, humillación y arrepentimiento, quiero que busquen Hebreos 4:16. Es alcanzar, ahí sí alcanzo misericordia. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando usted y yo nos humillamos, cuando nos arrepentimos de todo corazón, tenemos esa gran libertad de acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia de Cristo Jesús. Y vamos a alcanzar misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Cuando usted esté en problemas, cuando sus hijos estén en problemas, usted va a tener toda la autoridad de decirle al Señor: Señor, recuerda cómo lo llevaba yo a la iglesia, recuerda cómo yo oraba por ellos. Cuando usted tenga problemas con su pareja, hombre o mujer, usted va a decir: Señor, recuerda cómo oraba por ese hombre, va a decir la mujer. Cuando tenga problemas con la esposa, va a decir el varón: recuerda cómo oraba por ella, Señor. Siempre te la presenté, siempre te presenté este varón, siempre te presenté a mis hijos. Por favor, Señor, yo me acerco confiadamente ante tu trono porque he reconocido tu poder y tu autoridad. Porque me he humillado, me he arrepentido de todo corazón. Decíamos hoy en la mañana que todos los días tenemos que estar a cuentas con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y que la salvación es personal, pero también tenemos ese cargo y esa voluntad de orar por nuestra familia. ¿Cuántos amamos nuestra familia? Y esa misericordia tiene que llegar a nuestros hijos, a nuestra esposa, al esposo, a la pareja. Tiene que llegar, pero cuando nosotros vivimos una vida humillada delante de Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados. Yo le invito a que se ponga de pie esta noche. Y antes de orar, invito al ministerio de alabanza que me haya cantado unos coros de adoración esta noche. Yo no sé, yo veo aquí que pues estamos perseverando, pero si hay alguien esta noche que quiera hacer nuevos votos con el Señor,